Buenos días, mis hermanos. En este momento quisiera estudiar un tema muy interesante y tiene que ver con la conflictiva teología en cuanto al tema de la expiación del libro Preguntas sobre Doctrina. Y para eso los invito a buscar allí junto conmigo, ¿sí?, la Biblia en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Epístola de Gálatas capítulo 1, versículos desde el 6 hasta el 8. Gálatas 1, 6 al 8. Dice así la Biblia: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, y Pablo decía refiriéndose a él y a los apóstoles, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de el que os hemos anunciado, sea anatema, en este caso, condenado o maldito. Sí, mis hermanos, lamentablemente, estas palabras del apóstol Pablo podrían ser muy bien aplicadas a los creyentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la última parte del siglo XX, y más aún a esta generación de adventistas de estas dos primeras décadas del siglo XXI, a la que pertenecemos tú y yo. Creo que 62 años a partir del año 1957 hasta la fecha, hasta este 2019, que esa fue la fecha en que se publicó por primera vez el libro Cuestiones sobre Doctrina o Preguntas sobre Doctrina, o los adventistas responden a preguntas sobre doctrina. Es un tiempo más que suficiente para permitirle a los historiadores y a los eruditos evaluar el enorme impacto de la publicación de este libro. Los adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina. Este fue preparado por tres directivos de la Conferencia General. Uno de ellos fue el norteamericano Roger Fromm. Él era el secretario ministerial de la Conferencia General. Roy Alan Anderson, que era un australiano, que en aquel entonces era secretario ministerial de la Conferencia General, y Walter Rea, un inglés que sirvió como secretario del campo de la Conferencia General. Este libro salió, mis hermanos, como el resultado del intento de responder 40 preguntas que fueron formuladas por Walter Martin, un ministro bautista, autor, fundador y director del Instituto de Investigación en California, de investigación cristiana, en este caso en California, quien era un popular expositor de la Biblia a través de la radio, y el doctor Donald Grey Barnhouse, pastor de la 10ª Iglesia Presbiteriana de Filadelfia, editor de la revista Eternity o Eternidad, y ambos eran evangélicos. Entre otras respuestas del libro, para mí, la más polémica y conflictiva, alejada de la verdad, o las más polémicas en este caso, de todas las respuestas que se dieron. Hay muchas respuestas buenas con respecto a nuestra doctrina, pero hay 4 puntos específicos allí que son bien conflictivos en las respuestas con respecto a nuestros pilares y a nuestras creencias. Y para mí, entre otras respuestas de este libro, las más polémicas y conflictivas, alejadas de la verdad bíblica en este caso y del espíritu de profecía, son proposiciones en relación a la expiación de Cristo por la raza humana y a la de la naturaleza humana de Cristo. Sí, la expiación y la naturaleza humana de Cristo. Desde el año 1957 hasta la fecha, con la edición de este libro, se ha logrado solamente la trágica fragmentación, mis hermanos, de nuestra querida iglesia. Porque allí, en aquel momento, a partir de la gestación de este libro, respondiéndole a aquellos evangélicos con el afán de que no nos nombraran a nosotros un culto o una secta, fue el momento del surgimiento de la disidencia en nuestras filas, mis hermanos, de una manera más evidente.
Tal es así que este libro ha causado la mayor y más resistente separación en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y con gran repercusión 62 años más tarde, hasta el presente, año 2019. Y en estos últimos años ha cobrado más vida y sigue cobrando, y con mucha fuerza, este tema que parecía ya dormido aparentemente. Lamentablemente, la aparición de cuestiones sobre doctrina o respuestas sobre doctrina ha llevado a multitudes de adventistas del séptimo día a aceptar un evangelio extraño al evangelio eterno de los tres ángeles. Tanto yo como innumerables adventistas del séptimo día alrededor del mundo creemos lo mismo que creía Andreasen, quien fue presidente del colegio y de la asociación, secretario del campo de la Conferencia General y autor de varios libros, quien declaró que cuestiones sobre doctrina era el error más sutil y peligroso y la herejía más peligrosa. Andreasen fue el Jeremías de sus días, mis hermanos, sí. Al ser maltratado, rechazado, disciplinado e injustamente tratado por sus propios hermanos y colegas, por el solo hecho de no aceptar los resultados deshonestos de QOD, en este caso cuestiones sobre doctrina. Y cuando digo QOD, estoy simplificando el nombre del libro en las siglas en inglés, que QOD significa Question on Doctrine, cuestiones sobre doctrina. Y vamos a llamarle de ahora en adelante QOD para abreviar el nombre de este libro. Cuando diga QOD aquí me voy a referir al libro. Este caso, el hermano Andreasen perdió sus credenciales ministeriales y su sustento. El día 6 de abril del año 1961 le fue quitada sus credenciales ministeriales y por ende el sustento del cual se sustentaba él y su familia, y de una manera muy injusta, por haber permanecido fiel a la verdad y a la justicia. Y se le negó la oportunidad de predicar en las iglesias, mis hermanos, cerrándole todas las puertas, como si fuera un hereje, como si fuera la oveja negra del redil, que no amaba a Dios. Sí, como si él no amara a Dios, este movimiento y su mensaje por el cual dedicó su vida entera completamente al servicio de este mensaje, de esta iglesia, de esta causa. Estas acciones fueron tomadas no porque Andreasen se apartó de la verdad, mis hermanos. Él no se apartó de las verdades del evangelio, de la verdad del evangelio eterno, ni por abandonar a la iglesia adventista del séptimo día, ni comenzar una nueva organización aparte de la iglesia adventista del séptimo día. Él sufrió estas acciones punitivas porque se opuso a los líderes que comprometieron las preciosas verdades de nuestros fundamentos de la fe para obtener el favor de los evangélicos. El llamado del hermano Andreasen de su lecho de muerte para reconciliarse con los líderes denominacionales y la restauración de sus credenciales ministeriales póstumamente, después de su muerte, no deshizo el gran abismo que separó y dividió hasta hoy a los adventistas del séptimo día desde la publicación de QOD, en este caso, cuestiones sobre doctrina, o los adventistas del séptimo día responden a preguntas sobre doctrina. Uno de los errores más marcados de este libro, mis hermanos, para mí sin duda alguna, es el que aparece como una posición totalmente antibíblica, la cual dice categóricamente que la expiación de Cristo está completada en la cruz. Y nada más lejos de la realidad bíblica y de los escritos del espíritu de profecía que esta enseñanza. En la introducción del libro QOD, en la última revisión que se ha hecho con notas y comentarios, el doctor y teólogo George Knight ofreció una sorprendente evaluación de la conclusión de los autores de QOD en relación a la expiación completada. George Knight, él evaluó correctamente el hecho de reconocer que la posición de los autores de QOD en relación a la humanidad de Jesús representa un cambio sustancial en el entendimiento de la posición histórica, el consenso histórico de la iglesia adventista de sus inicios hasta ese momento que sale el libro QOD, que era algo preponderante entre los adventistas del séptimo día desde el comienzo de la iglesia, los cuales creían mayoritariamente que Cristo tomó sobre sí nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa. Pero me es imposible aceptar la afirmación de George Knight sobre el cambio de posición sobre la expiación, al apoyar y tratar de justificar lo que respondieron y escribieron los tres autores intelectuales
de QOD. Él ha llegado a decir que Andreasen estaba equivocado en su juicio sobre dicho tema, pero la afirmación de Andreasen está totalmente en consistencia y armonía con la evidencia bíblica y de los escritos de Elena de White. La posición doctrinal de Andreasen era la misma que los adventistas del séptimo día habían tenido desde sus comienzos. Era la posición histórica de los adventistas hasta 1957, que sale este polémico libro QOD editado con esta posición, con el tema de la expiación. Mis hermanos, la expiación no fue totalmente completada en el Calvario por la muerte y por el derramamiento de la sangre de Jesús, porque a nadie, y escúchenme bien y atiendan bien, y sé que lo creen así y es imposible demostrar lo contrario, a nadie dentro de los adventistas, bueno, digo que a nadie que tenga dos dedos de sentido y que acepte la Biblia tal y como es y que acepte los escritos del Espíritu de profecía tal y como son y que vea realmente lo que hay con respecto al tipo y al antitipo en la Biblia, porque todo lo del tabernáculo terrenal del desierto, lo del templo construido en los días de Salomón, el templo después reconstruido en los días de Esdras y Nehemías y remodelado por Herodes el Grande, terrenal, eso era una tipología de lo que sucede en el santuario real y verdadero que está en el cielo, en el cual Cristo es nuestro ministro. Entonces, todo aquello era un tipo de la realidad presente en el santuario celestial. Entonces, a nadie dentro de los adventistas que entienden claramente la doctrina del santuario, se le ocurriría decir en el servicio de la tipología efectuado cada año en el tabernáculo y el santuario terrenal que toda la expiación concluía en el altar del holocausto, que todo se acababa allí en el atrio, en el altar del holocausto que representaba el monte Calvario, sí, el cual tipificaba la cruz, y que no era necesario entrar y purificar el santuario en el día de la expiación, porque si la expiación se hacía solamente allí, en el altar del holocausto, no hacía falta el resto del servicio en el santuario. Sí, mis hermanos, el santuario terrenal era un símbolo de la realidad antitípica celestial, a donde Cristo comenzó su ministerio como sumo sacerdote desde su ascensión en el año 31 hasta que comenzó el día 22 de octubre de 1844, según la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel capítulo 8, su ministerio final de la expiación en el lugar santísimo del santuario celestial. Pero mis hermanos, la expiación de Cristo no estaría completada hasta que Jesús, como nuestro sumo sacerdote celestial, rociase su sangre sobre el propiciatorio en el lugar santísimo. Y esto no es especulación humana. Esta enseñanza que ahora les hablo aquí está basada en un escrito está. No es necesario entender y examinar y comprobar que la Biblia es y ha sido el fundamento para esta conclusión, mis hermanos. No las palabras e insinuaciones de cualquier teólogo proevangélico en nuestras filas, que se ha quedado en el atrio del santuario, como lo ha hecho todo el protestantismo y el mundo evangélico, y no ha entrado por la fe al lugar santísimo del santuario celestial para ver allí el lugar donde se culmina la expiación. En el conflicto de los siglos, en la página 474 y 475, escuchemos lo que Elena de White escribió. Dice: así que los que andaban en la luz de la palabra profética vieron que en lugar de venir a la tierra al fin de los 2300 días en el año 1844, Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial. Y escuchen esta parte final, que es la importante. Dice que Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial para cumplir la obra final de la expiación preparatoria para su venida. Conflicto de los siglos, página 474 y 475. ¿Qué dice? Para cumplir la obra final de la expiación preparatoria para su venida. Conflicto de los siglos, página 474 y 475. Esto está bien claro. La expiación no culminó en la cruz. Cristo entró al lugar santísimo del santuario celestial al final de los 2300 días en el año 1844 para cumplir la obra final de la expiación preparatoria para su venida, en este caso su segunda venida. Eso está en el conflicto de los siglos, página 474 y 475. Pero ella dice unas páginas después, ahí mismo en el conflicto de los siglos, en la página
483. Página 483 del Conflicto de los Siglos, lo siguiente. Dice: son los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación, quienes reciben los beneficios de su mediación por ellos, mientras que a los que rechazan la luz que pone a la vista este ministerio, no les beneficia. Conflicto de los Siglos, página 483. Ahora bien, yo, Amaury González Pérez, quien les habla, afirmo lo siguiente, y todos nosotros, los verdaderos adventistas del séptimo día, podemos afirmar sin ninguna excepción y sin temor a equivocarnos, que siempre hemos sido consistentemente enseñados de que la expiación de Cristo no estaba completada en la cruz hasta el año 1957, cuando salió a la luz el polémico libro Cuestiones sobre Doctrina. Nosotros podemos encontrar en la Biblia y en el espíritu de profecía que esta enseñanza es una roca sólida, que está bien cimentada en ambas fuentes inspiradas, en este caso la Biblia y los escritos inspirados de Diosa Elena de White. Pero desde el año 1957, con la publicación de Preguntas sobre Doctrina, la teología pseudoadventista ha enseñado esta herejía y la ha querido imponer desde toda plataforma. Mis hermanos, quiero que observemos cómo los autores de QOD, en este caso Cuestiones sobre Doctrina, fueron o bien descuidados, o bien selectivos, o no totalmente transparentes y sinceros en su respuesta a la pregunta 30. Sí, a la pregunta 30 propuesta por los evangélicos en aquellas reuniones que trajeron como resultado la publicación de este libro. Esta fue formulada así y se puede leer en Cuestiones sobre Doctrina en la página 349. Sí, allí en la página Cuestiones sobre Doctrina, en el libro Cuestiones sobre Doctrina, página 349, dice lo siguiente: los adventistas del séptimo día son frecuentemente acusados de minimizar el sacrificio expiatorio completado en la cruz. Fíjense que dicen que el sacrificio expiatorio fue completado en la cruz. Y dice, los adventistas son frecuentemente acusados de minimizar el sacrificio expiatorio completado en la cruz, reduciéndolo a una expiación incompleta o parcial, que tiene que ser suplementada por el ministerio sacerdotal de Cristo. Tal vez debiera ser llamada una expiación doble. Es algo irónico. Ahora bien, viene la pregunta: ¿es esta acusación verdadera? Es la pregunta que se les hace a los escritores de QOD. Y la pregunta sigue: ¿no dice la señora White que Cristo está ahora haciendo expiación por nosotros en el santuario celestial? Por favor, explique su posición y declare dónde usted difiere de otros en cuanto a la expiación. QOD, página 349. Cuestiones sobre Doctrina, página 349. Ahora bien, mis hermanos, en respuesta a esta pregunta, Frum se refirió a una declaración que está en Primeros Escritos en la página 260, en la página 355 del libro Cuestiones sobre Doctrina. Ahí está la respuesta. Y dice allí, basado en la cita de Elena de White de la página 259 y 260 de Primeros Escritos: el gran sacrificio había sido ofrecido y aceptado, y el Espíritu Santo que descendió en el día del Pentecostés dirigió la atención de los discípulos desde el santuario terrenal al celestial, donde Jesús había entrado con su propia sangre para derramar sobre sus discípulos los beneficios de la expiación. Primeros Escritos, página 259 y página 260. Mis hermanos, cuando esta declaración es tomada aisladamente, parece apoyar parcialmente, fíjense que ni totalmente, parece apoyar parcialmente los dichos de los autores de QOD, de que cuando alguien lee alguna literatura adventista o escucha a cualquier adventista, aún siendo escritos de Elena de White, de que Cristo está haciendo una expiación, ahora debiera ser entendido que simplemente queremos decir, que enredo, tremendo, que Cristo está ahora haciendo eficaz para nosotros la aplicación de los beneficios de la expiación sacrificial que Él hizo sobre la cruz hace 2000 años atrás.
Pero un siglo exacto antes de esta declaración del libro QOD, la cual fue hecha en 1957, en el año 1857, un siglo exacto antes, Elena de White explicó claramente en el libro Primeros Escritos lo que ella quiso decir cuando Cristo estaba haciendo expiación por nosotros en su ministerio, y está citado en la página 260 del libro Primeros Escritos. Pero cuesta creer que los autores de QOD hayan subestimado las claras citas de Elena de White sobre el tema de la expiación, las cuales están 100% inspiradas por Dios y aparecen unas pocas páginas antes en el libro Primeros Escritos, precisamente en la página 253, donde Elena de White enseña que la expiación no fue completada en la cruz, sino en el lugar santísimo del santuario celestial. Sí, en la página 253 del libro Primeros Escritos, y se los busco, y vamos a leerlo. Los invito a que busquen el libro y lo leen y lo comprueben. Página 253 del libro Primeros Escritos. Miren lo que dice Elena de White, dice: así como el sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo para purificar el santuario celestial, terrenal, disculpen, también Jesús entró en el lugar santísimo del celestial al final de los 2300 días de Daniel 8, en el año 1844, para hacer la expiación final. Y escuchen esa frase: la expiación final no se hizo en la cruz. Dice la cita de Elena de White que Cristo entró al lugar santísimo del santuario celestial al final de los 2300 días de Daniel 8, en el año 1844, para hacer la expiación final por todos los que pudiesen recibir el beneficio de su mediación y purificar de este modo el santuario. Primeros Escritos, página 253. Pero miren, ella continúa en la página 254 allí, de Primeros Escritos, de la siguiente manera. Dice página 254. La atención de cuantos acepten este mensaje se dirige hacia el lugar santísimo, donde Jesús está de pie delante del arca realizando su intercesión final por todos aquellos para quienes hay todavía misericordia y por los que hayan violado ignorantemente la ley de Dios. Esta expiación es hecha tanto para los justos muertos como para los justos vivos. Incluye a todos los que murieron confiando en Cristo, aunque no por haber recibido luz acerca de los mandamientos de Dios hubiesen pecado ignorantemente al transgredir sus preceptos. Página 254, Primeros Escritos. Nuestro teólogo de la iglesia, John Knight, argumenta que la declaración de Fromm en su artículo en la revista Ministry de febrero del año 1957, que dice que ese es el tremendo alcance del acto sacrificial de la cruz, una expiación completa, perfecta y final por el pecado del hombre, en realidad quiere decir que, fíjense, John Knight intenta como justificar la declaración fuera de tono con la Biblia y fuera de tono con el escrito de Elena de White o con los escritos de Elena de White del Espíritu y Profecía, trata de acomodarla de alguna manera para hacerle decir lo que Fromm no quiso decir, porque Fromm fue claro en su declaración, aun cuando Fromm no creía eso en realidad. Fíjense lo que dice John Knight en el libro de él, en los comentarios que él hace de cuestiones sobre doctrina en las últimas ediciones. Dice: el sacrificio en la cruz fue un total y completo sacrificio en términos del aspecto sacrificial de la expiación por el pecado. A la luz de las declaraciones de Elena de White en Primeros Escritos, mis hermanos, de la página 253 y 254, que señalan claramente que la expiación final comenzó a partir del día 22 de octubre de 1844 por Cristo en el santuario verdadero, en el celestial, el cual es el antitipo del tipo que era el terrenal, encontramos que esta explicación es demasiado generosa, la de John Knight, para justificar lo que Fromm escribió. Ciertamente las palabras de Andreasen fueron proféticas, mis hermanos, y hoy nosotros estamos viendo esa realidad cumpliéndose ante nosotros como iglesia. Andreasen escribió lo siguiente: si el libro QOD es publicado, habrán repercusiones hasta el fin de la tierra
diciendo que los fundamentos de la teología adventista están siendo removidos. Este fue el fragmento de una carta de Andreasen al hermano presidente de la Asociación General de aquellos días, quien era el hermano Figur, y citado en la reedición de QOD por John Knight. John Knight lo cita en la reedición del libro QOD. Este fragmento de la carta que le escribiera Andreasen al presidente de la Asociación General de aquellos días. Y le repito lo que escribió, y es algo profético. Si el libro QOD es publicado, y por cierto ha sido publicado y bastante promocionado, y por las grandes editoriales y publicadoras de la Iglesia Adventista a nivel mundial, si el libro QOD es publicado, habrán repercusiones hasta el fin de la tierra, diciendo que los fundamentos de la teología adventista están siendo removidos. Mis hermanos, aquellos que estaban prejuiciados con Andreasen dicen que la oposición suya era motivada por el hecho que él había sido ignorado en los diálogos y en la revisión del manuscrito de QOD, y realmente lo ignoraron porque no querían esa piedra en su zapato, porque Andreasen no iba a ceder como ellos cedieron ante la presión de los evangélicos que querían decir que éramos una secta, y sabían que Andreasen iba a ser una piedra en su zapato. Y Andreasen era el hombre más capacitado de la iglesia de aquellos días para enfrentar este diálogo. Era el teólogo sistemático más reconocido, el autor más reconocido, un hombre con vasta experiencia trabajando en diferentes lugares. Un hombre que en la cristología nadie lo superaba en la iglesia mundial de aquellos días. Y sin embargo no lo citaron para esto porque él no iba a ceder. Entonces el presidente de la Asociación General de aquellos días ciertamente ignoró o rechazó el pedido de Andreasen para reconsiderar la declaración de que la expiación estaba completa con el sacrificio de Cristo en la cruz. Fromm declaró en la edición de febrero de la revista Ministry o Ministerio lo siguiente. Escuchemos. En febrero del año 1957, en la revista Ministry, él declaró lo siguiente. Dice allí: ese es el tremendo alcance del acto sacrificial de la cruz, una expiación completa, perfecta y final por el pecado del hombre. Mis hermanos, eso es contradictorio con lo que Elena de White dice allí en Primeros Escritos, página 253. Ella dice que la expiación final comenzó el día 22 de octubre de 1844, cuando Cristo comenzó su ministerio en el cielo, en el día de la expiación. Entonces, ¿cómo es posible que sea el día de la expiación? El día del Yom Kippur es el día de la expiación, si ya la expiación quedó completada en la cruz. No hacía falta entonces más ningún servicio en el santuario terrenal. Bastaba sacrificar los corderos en el altar y no había que entrar al tabernáculo para hacer la expiación, ni había que llegar al día del Yom Kippur, el día 10 del mes séptimo en el calendario hebreo. Y por tanto no hace falta que Cristo haya entrado al lugar santísimo y que esté ahora en el lugar santísimo intercediendo. ¿Intercediendo haciendo qué? Es totalmente incoherente y ilógico. Yo diría que es una sinvergüenzura. ¿Sí? Y así dice Leroy Fromm en la revista Ministry de febrero de 1957, y les vuelvo a leer la cita. Fíjense lo deshonesta de esta cita, de esta enseñanza, contradictoria completa a la Biblia y a lo que el Espíritu de Profecía nos ha dejado. Dice allí: ese es el tremendo alcance del acto sacrificial de la cruz, una expiación completa, perfecta y final por el pecado del hombre. ¿Eso no es verdad? Fromm afirmó que la expiación estaba completa y finalizada en la muerte de Cristo en la cruz. Hay que ser ciego para no ver, mis hermanos, porque no existe peor ciego que aquellos que no quieren ver. Que según esta declaración, el ministerio sumo sacerdotal en el lugar santísimo del santuario celestial no tiene ninguna importancia para la expiación de los pecados de la humanidad. Si no tiene importancia, entonces, ¿para qué Cristo está haciendo el juicio? ¿Para qué está haciendo el día de la expiación antitípico en el santuario celestial comenzado el día 22 de octubre de 1844? ¿Qué está haciendo allí en el cielo? Esta no es la posición de los primeros líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y lo que es mucho más importante, no es ni la posición de la Biblia ni la posición del Espíritu de Profecía, mis hermanos. Los autores de QOD, los adventistas, responden a preguntas sobre doctrina, subestimaron la clara exposición de algunos de los más notables escritores adventistas, como James White, el esposo de Elena de White, como Urias Smith,
y como Stefan Haskell. ¿Sí? Porque ellos tienen varias citas, no solo ellos, otros más, pero principalmente estos que eran los más prominentes, demostrando que la expiación se completa en el cielo, en el santuario celestial, en el ministerio sumo sacerdotal de Cristo, que comenzó el día de la expiación el 22 de octubre de 1844. Haskell escribió en su libro La cruz y su sombra, que fue publicado en la Review and Herald en 1914, en las páginas 217 y 218 lo siguiente. Sí, el libro es La cruz y su sombra, o la cruz, el libro, sí, publicado por la Review and Herald, su libro La cruz y su sombra, en el año 1914, en las páginas 217 y 218. Escuchen lo que Haskell dijo desde el año 1914. Él dijo allí en su página 217 y 218 lo siguiente, y tengo la cita aquí anotada del libro. Dice allí, la palabra expiación, escuchen bien y lo voy a leer detalladamente, lo que decía Haskell, lo que pensaba Haskell, lo que pensaban los pioneros. La palabra expiación significa hacer uno. Y cuando Cristo pronuncia el decreto que determina el destino eterno de cada alma, Él y los súbditos de su reino son uno. El pecado jamás separará nuevamente a Cristo de su pueblo. En inglés dice atonement, que se puede traducir como en un momento. Y el autor está comparando esto con la palabra atonement, que en inglés significa expiación. Es un juego de palabras. También puede ser traducido como hacer uno. Pero el territorio de su reino aún está maldito por el pecado, de tal manera que la unión de Cristo y de su reino no estará completa en todo sentido del término hasta que los fuegos del último día creen una nueva tierra, donde no permanezca ninguna marca de la maldición. Entonces, no solo los súbditos del reino de Cristo, sino que toda la tierra serán unidos con Cristo y con el Padre. Ahí termina la cita de este libro de Haskell. Pero vamos con Uriah Smith y James White. Ellos escribieron en conjunto en el Instituto Bíblico, publicado por la Pacific Publishing House, la casa publicadora del Pacífico, en 1878. En la página 81 dice lo siguiente. Sí, página 81 escribieron lo siguiente de el Instituto Bíblico, publicado por la casa publicadora del Pacífico en el año 1878. Escuchen, página 81, lo siguiente. James White y Uriah Smith. Escuchen lo que ellos dijeron. La iglesia ha recibido la reconciliación a través de Cristo, pero nosotros recibimos la expiación solamente cuando es hecha como el servicio final de nuestro Señor en el santuario celestial. Les repito la cita. La iglesia ha recibido la reconciliación a través de Cristo, pero nosotros recibimos la expiación solamente cuando es hecha como el servicio final de nuestro Señor en el santuario celestial. Ahí es donde culmina la expiación, en el santuario celestial. La expiación no concluyó en la cruz. La explicación más noble que pudiéramos hacer es que los autores y sus principales consejeros, incluyendo entonces al presidente de la Asociación General de aquellos días, estaban tan consumidos en sus deseos de salvar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día del título de secta o culto que le querían poner los evangélicos de aquellos tiempos, que decidieron transigir para cambiar fundamentos de la fe en nuestras creencias, para poder ganar el favor con estos evangélicos prominentes, mis hermanos. Y esto no es justo, esto es deshonesto, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres y seguir su palabra. De todas maneras, la iglesia cristiana de los días del Nuevo Testamento le llamaban secta, la secta aborrecible. ¿Qué hay de malo que nos llamen secta? Es el problema de ellos, sabiendo que no lo somos. Pero lo importante es defender la verdad. Y ellos no defendieron la verdad, sino que transigieron con la verdad y con fundamentos de nuestra fe. Ellos dieron respuestas muy buenas a muchas preguntas en el libro, como el estado de los muertos, el séptimo día sábado, la ley de Dios de los 10 mandamientos, la segunda venida y las interpretaciones proféticas que tenemos de Daniel, Apocalipsis
pero los evangélicos Barnhouse y Martin se habían acercado para ver si la Iglesia Adventista del Séptimo Día era una secta, en pocas áreas solamente de su enseñanza histórica, como las que enseñaban, en este caso, que la expiación de Cristo no estaba completada en la cruz. Lo que siempre creímos, lo que siempre enseñamos desde nuestros inicios, que la expiación de Cristo no estaba completa en la cruz. Otro punto que se acercaron para ver es que la salvación es el resultado de la gracia más las obras de la ley. Y otro de los puntos es que Jesús participó de la naturaleza caída pecaminosa en la encarnación. Esa era una creencia general, era un consenso general de creencias de la Iglesia Adventista hasta 1957, que Cristo tomó la naturaleza caída de Adán 4000 años después que Adán había caído, no la naturaleza no caída de Adán. Entonces, mis hermanos, ¿por qué se restringieron los evangélicos apenas a pruebas como estas? Sin lugar a dudas que pruebas como estas son cruciales para la salvación, mis hermanos. Sí son cruciales. Porque son fundamentos de la salvación. Entonces, ¿por qué no incluyeron ellos la infalibilidad de las Escrituras? ¿O el principio protestante de la sola Escritura? ¿Solamente la Biblia? ¿Por qué no la ordenación del bautismo? ¿Por qué no el rapto secreto? Podemos apenas especular que los evangélicos escogieron estos temas e ignoraron otros porque los propios evangélicos no están unidos en estas otras doctrinas cruciales entre ellos. Hay contradicciones y unos creen unas cosas y otros creen otras y no hay unidad ni consenso en esas creencias. También están otras doctrinas realmente distintivas de los adventistas del séptimo día, tales como el triple mensaje angélico, el mensaje de los tres ángeles, el mensaje completo del santuario, el sábado, el estado de los muertos, el milenio, el espíritu de profecía y el juicio investigador. Pero aunque Barnhouse y Martin no apreciaban estas creencias, muchos de estos asuntos fueron soberbiamente respondidos en QOD. Respuestas contundentes, pero Barnhouse y Martin no hicieron de estos asuntos la base de calificar la autenticidad cristiana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sí, ellos no hicieron la base para esto. Podemos especular que Barnhouse y Martin no efectuaron ningún desafío en cuanto al séptimo día sábado, los muertos duermen, el ministerio del santuario más allá de la expiación, que es el punto neurálgico aquí, o el triple mensaje angélico. ¿Por qué no mencionaron ellos entonces nuestra creencia y nuestra práctica del bautismo o nuestro entendimiento del anticristo, como el Papa, o el sistema papal, o el milenio, como lo vemos nosotros, o el rapto secreto, como lo creen la mayoría de los evangélicos y protestantes cristianos, y nosotros no aceptamos esta doctrina falsa del rapto secreto? Porque ellos no mencionaron esas creencias nuestras. Miren, mis hermanos, posiblemente ellos evitaron hacer estas creencias una prueba, porque los evangélicos están grandemente divididos en estos asuntos y no hay acuerdo común entre ellos, no hay consenso. Y por eso evitaron entrar en la polémica. Estamos mistificados con la interpretación de Nye de la declaración de Frum, la cual es muy clara como para requerir una explicación extra. No necesita John Nye defender a Frum de la manera que lo hace, porque quedó muy claro lo que Frum dijo. Esta es la interpretación de Nye, sí, que está en QOD, en la revisión, en las últimas revisiones de QOD, donde están los comentarios. Dice John Nye allí: el sacrificio en la cruz fue un sacrificio total y completo en términos del aspecto sacrificial de la expiación por el pecado. Frum está demasiado relegado al caso de un autor honesto para mí. Sí. Frum es bien claro en lo que dice, bien transparente en lo que dice en su declaración de que la expiación final quedó completada en la cruz, en el acto sacrificial de Cristo, para que nadie lo quiera justificar y defender en su declaración que niega la Biblia y el espíritu de profecía. Sin embargo, para ser leales, mis hermanos, con John Nye, no podemos ignorar otras declaraciones del Roy Frum en relación con la expiación en el mismo artículo, las cuales están de acuerdo con las creencias adventistas del séptimo día de antaño sobre la expiación. Él se contradice. Él se contradice. Estas son las palabras del Roy Frum que les voy a citar en este momento.
Él dice allí, el término expiación que estamos considerando obviamente tiene un significado mucho más amplio que el que normalmente se le da. A despecho de las creencias de multitudes en las iglesias sobre nosotros, no está, por un lado, limitada apenas a la muerte sacrificial de Cristo en la cruz. Por otro lado, tampoco está confinada al ministerio de nuestro sumo sacerdote celestial en el santuario celestial en el día antitípico de la expiación o la hora del juicio de Dios, como algunos de nuestros pioneros erróneamente pensaron y escribieron. En vez de ello, tal como lo comprueba el espíritu de profecía, claramente abarca ambos significados, siendo que un aspecto es incompleto sin el otro y cada uno es el indispensable complemento del otro. Si él creía eso, le Roger Fromm, ¿por qué puso lo otro? Lo otro que ha provocado tanto problema y que tanto se basan en eso para criticar a los que creen realmente que la expiación no quedó completa en la cruz. En la cruz, junto con el día de la expiación en el santuario celestial, todo está vinculado, es un paquete unido. La expiación comenzó desde la cruz y va a concluir en el santuario celestial, porque es a través de la cruz hasta el santuario celestial. En la obra del día de la expiación, que comenzó el día 22 de octubre de 1844, por Cristo, que es nuestro sumo sacerdote real, que está en el cielo, en el santuario verdadero que levantó el Señor y no el hombre, haciendo la expiación, mis hermanos. Es increíble por qué Fromm no explicó que la expiación posee ambos significados en este artículo de la revista Ministry y en su respuesta a los evangélicos. ¿Por qué él no dijo lo mismo que dijo en la revista Ministry a los evangélicos Barnhouse y Martin? Y quedó en QOD. Y ahí se ha quedado establecido. No hay ninguna duda que Fromm entendía el fundamento bíblico de la creencia que tanto el sacrificio de Cristo y el ministerio celestial de Cristo en el lugar santísimo eran elementos esenciales de la expiación para la salvación de la humanidad caída, mis hermanos. Esta expiación no estaba completada en el Calvario. No quedó completa en el Calvario. Pero esta explicación no le habría agradado a los evangélicos. Ahí está el problema. Probablemente habrían calificado a la iglesia adventista del séptimo día como una secta, pero habrían presentado claramente la verdad de las palabras de las Sagradas Escrituras, hubiesen sido honestos con ellos mismos, honestos con Dios, y hubieran evitado tanto problema, tanto conflicto y tanta división de la iglesia desde que salió este libro a la luz. Sí, y van a tener que rendirle cuentas a Dios por ello. No solo ellos, sino todos los que apoyan su mentira y su engaño a conveniencia, por miedo, no sé cuál fue la razón, pero no fueron honestos. Fromm ciertamente estaba dando señales mixtas, mis hermanos. Tal vez un mensaje para los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la revista Ministry y uno más aceptable para los evangélicos en QOD, cuando le respondió a su pregunta. Ciertamente el Roger Fromm pudo haber arreglado la situación cuando Andreasen llamó la atención del liderazgo a la duplicidad, a la doble moral, en este caso, y a la inexactitud de lo que estaba siendo colocado en QOD. Pero nuevamente solo podemos concluir que el blanco de acomodar a los evangélicos tenía tanta prioridad que los escritos de QOD se sintieron compelidos a satisfacer las expectativas de estos evangélicos para ganar su favor. Si el hermano presidente de la Asociación General y los autores de QOD hubiesen escuchado el sabio consejo y pedido de Andreasen, podrían haber traído rápidamente la unidad, con indiscutiblemente los mejores eruditos de la iglesia adventista del séptimo día en las filas del adventismo. Sí, podrían haber traído rápidamente la unidad de los mejores eruditos de nuestra iglesia, de nuestras filas, en vez de la inflicción de terribles retribuciones sobre el hermano Andreasen y la pena para su esposa y su familia por su noble y valerosa posición en defensa de la preciosa verdad que Dios le había confiado a su iglesia remanente. Lo que hicieron con Andreasen fue una de las injusticias más grandes que se ha cometido en la historia de la iglesia. Sí, porque le quitaron sus credenciales, lo desfraternizaron y después de muerto, póstumamente se la devolvieron. No tuvieron ni el valor de hacerlo mientras estuvo vivo. Le prohibieron los púlpitos. Un hombre que amaba esta iglesia, un hombre que se gastó por esta iglesia, un hombre que estaba en lo correcto, que defendía lo correcto, defendía la Biblia y el espíritu de profecía.
pero se ensañaron contra él. Aun cuando John Knight infiere que Leroy Fromm estaba para todos los intentos y propósitos apoyando la misma creencia de la expiación completada, la cual fue fervientemente acariciada por Andreasen, las acciones de la Conferencia General no apoyan esta conclusión, ni tampoco los comentarios en QOD sobre lo que la hermana White quiso decir al escribir que Cristo estaba haciendo expiación ahora. Sí, Elena White dijo que él estaba haciendo expiación ahora, en su momento, cuando ella vivió. Por tanto, la expiación no estuvo completada en la cruz, sino que la estaba haciendo ahora. Ellos dicen que ella quiso decir que Cristo está ahora haciendo una aplicación de los beneficios de la expiación sacrificial que hizo en la cruz. Que todo quedó completado en la cruz, que todo quedó finalmente hecho en la cruz y que él estaba haciendo una aplicación de esos beneficios, de esa expiación completada en la cruz, en el pasado, en el cielo. Pero no es que estaba haciendo expiación en el cielo, sino que estaba haciendo una aplicación de esos beneficios del sacrificio completo de la expiación que había sucedido en la cruz. Eso es deshonesto contra Elena de White, contra la Biblia y contra lo que hemos creído históricamente como iglesia. Y eso está en QOD, en la página 354 y 355. Ellos dicen que ella quiso decir, disculpen, y eso es deshonesto, mis hermanos. La hermana White no dijo nada de eso. Ella explica claramente lo que quiso decir. Los líderes se expresaron correctamente en relación a la expiación final en el santuario celestial, en los círculos adventistas del séptimo día, pero negaron esto en QOD. Eso es deshonestidad. Por ejemplo, aquí están las palabras del presidente de la Conferencia General a menos de un año que QOD fuera liberado para la venta. Es decir, que antes del año 1959, dice allí, y lo escribió en la Review and Herald del día 23 de junio del año 1958. Y el título es La fe una vez dada a los santos. Review and Herald, 23 de junio de 1958, página 56, tal como fue citado en la página 177 de QOD. Dice, la única esperanza de nuestra salvación, dijo el presidente de la Conferencia General a menos de un año que QOD fuera liberado para la venta. Dice, la única esperanza de nuestra salvación, Cristo, su sacrificio expiatorio en el Calvario, la fase final de su ministerio expiatorio, escuchen bien, que ahora prosigue en el santuario celestial, tiene que ser claramente proclamado por palabra y por la voz al mundo. Esto es una ironía. A un año de ser sacado el libro QOD, en junio de 1958, menos de un año, el presidente de la Asociación General, el cual se negó a aceptar la advertencia, el llamado, el ruego de Andreasen, y lo vieron como rebelde, de que deberían arreglar ese asunto de la expiación, porque eso no era correcto. Sin embargo, él dice en la Review and Herald del 23 de junio de 1958 que la única esperanza de nuestra salvación es Cristo y su sacrificio expiatorio en el Calvario y la fase final de su ministerio expiatorio que ahora prosigue en el santuario celestial. Fíjense, la fase final de su ministerio expiatorio que ahora prosigue en el santuario celestial tiene que ser claramente proclamado por palabra y voz al mundo. ¿Y cómo él dijo eso? En la Review and Herald, casi un año después de QOD, y no aceptó lo que Andreasen dijo y dejó que se publicara en QOD todo lo contrario a lo que él mismo creía y decía. Vemos en esto un doble rasero, una doble moral. Es como querer quedar bien con Dios y con el diablo, y no se puede estar así. Dios dice que quien conmigo no recoge desparrama. QOD declaró lo contrario de esto, mis hermanos. Proclamó que la expiación estaba completa en la cruz y aún sigue reeditando esto. La última reedición de QOD sigue diciendo lo mismo, que la expiación estuvo completa en la cruz, contra la Biblia, contra el espíritu de profecía, contra nuestras creencias históricas en el consenso que había. Esto es aún otra evidencia de que el mensaje a los adventistas del séptimo día era notablemente diferente del mensaje dado a los evangélicos. Esta fue claramente un caso de duplicidad, mis hermanos, de doble cara. No hay otra cosa que esa. Y doble cara es hipocresía. QOD iba a infectar las mentes de los adventistas del séptimo día con la falsa creencia evangélica
debido a la amplia distribución del libro a profesores, a instructores de religión en nuestros seminarios, colegios y universidades, donde quiera está propagado. Recordemos las palabras dichas por el presidente de la Conferencia General después de la publicación de QOD y de su fuerte apoyo a sus explicaciones. Sí, recordemos esas palabras al año después, o no llegaba ni al año, el 23 de junio del 58. Entonces yo les pregunto, mis hermanos, ¿había cambiado su punto de vista? ¿Era el mensaje dicho a los adventistas del séptimo día diferente del mensaje preparado para ser consumido por los evangélicos? ¿Fue QOD o los adventistas responden a preguntas sobre doctrina escrito para la aprobación de los evangélicos en vez de serlo para afirmar la preciosa verdad a los creyentes de la iglesia adventista del séptimo día? Mis hermanos, hoy, en este año 2019, en junio del 2019 que les estoy hablando, 62 años después de que QOD haya sido publicado, ciertamente el tiempo ha hecho mucho en dolor y arrepentimiento para restaurar la integridad de la fe, de la verdad pura del evangelio eterno de Dios. Los ministros, los pastores, los teólogos y los laicos de nuestra iglesia deberían unirse en un arrepentimiento corporativo. Sí, porque todos tenemos culpa, porque todos somos cómplices de alguna manera si nos quedamos calladas la boca. Sí, tenemos que arrepentirnos todos, así como Daniel se arrepintió por él y por su pueblo y por su nación. Necesitamos un arrepentimiento corporativo para buscar esta restauración, pero lamentablemente no es así, y no ha sido así en 6 décadas ya, y solo se logrará entre el remanente fiel que quede tras el zarandeo, lamentablemente, sí, el cual será el que recibirá la lluvia tardía como las 5 vírgenes prudentes que aceptan el consejo que da el testigo fiel a la iglesia de la Odisea, mis hermanos. Tenemos que entender, y con esto quiero concluir, hay mucho de lo que hablar aquí, pero quiero que entendamos, mis hermanos, y no que entendamos de momento, sí, quiero que entendamos, pero sino que estudiemos, que volvamos a la Biblia, que volvamos a los escritos del Espíritu de profecía, que no nos guiemos por lo que ningún hombre teólogo humano nos diga. Jesús dijo: escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos que estudiar por nosotros mismos, estar convencidos por nosotros mismos y aceptar lo que realmente la Biblia dice y lo que dice el Espíritu de profecía en relación a la Biblia. Todo lo que esté fuera de eso no tiene verdad, porque no les ha amanecido. Dice la Biblia en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, porque no les ha amanecido, ni el sol les da, mis hermanos. Tenemos que entender que la expiación no quedó completada en la cruz, que la expiación termina su fase final en el santuario celestial y se está llevando a cabo ahora desde 1844. Es una combinación de ambas. La expiación comenzó en la cruz, pero no concluyó allí. Cristo siguió y ascendió al cielo después de resucitar para comenzar la continuación, en este caso, de la obra de la expiación en el santuario celestial, el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Sí, porque todo lo que había en la tierra, en el santuario terrenal, era una tipología, un símbolo de la realidad. Eso era el antiguo pacto. El antiguo pacto que no hacía perfecto a nadie. Por eso fue necesario el nuevo pacto, que fue el pacto de la sangre de Cristo, no con machos cabríos, no con corderos, no con becerros, no con sacerdotes levitas que morían, sino uno para siempre según el orden de Melquisedec, que es Cristo, uno que no muere, uno que no tuvo pecado, uno que no necesitaba tener expiación por su propio pecado, porque él no pecó, no cometió pecado. Por tanto, él es digno sumo sacerdote y por eso ascendió para continuar esa obra. Él fue cordero, fue sacerdote y es sumo sacerdote, pero en el santuario celestial. Y la expiación se concluye allí y la expiación está siendo llevada a cabo ahora. La expiación final se está llevando a cabo y no ha sido completada, no ha sido terminada. Va a ser terminada cuando Él diga consumado es.
Y a mí lo que me da gracia de todo esto, y lo escuchaba ahora en el campestre, del predicador Miguel Ángel Núñez, y los que me están escuchando, que escucharon lo que él dijo, que la expiación se culminó en la cruz del Calvario. Y la prueba de ello es que Cristo dijo allí en la cruz del Calvario, cuando Él murió, consumado es, hecho está, todo se acabó. Y eso es mentira, porque es una verdad parcial. Porque el consumado es no se dice solamente en la cruz. Cristo, cuando termine su obra de intercesión en el cielo, en el santuario celestial, finalizando el día de la expiación del Yom Kippur, según dice Apocalipsis allí bien claro, va a volver a decir, hecho está, consumado es. Sí, cuando se cierre la gracia, va a decir consumado es decir que consumado es no se dijo solamente en la cruz. Consumado es se va a decir cuando se acabe la expiación en el cielo. La consumación final será cuando Cristo acabe su obra celestial, cuando haga la purificación del santuario celestial, porque Él comenzó a purificar el pecado desde el momento que Él murió en la cruz del Calvario. Pero la purificación del pecado, la eliminación del pecado no quedará concluida completamente hasta que Él no finalice su obra en el santuario celestial. Entonces, la expiación sigue en pie. La expiación no es solo en la cruz. La expiación fue por medio de la cruz, a través de la cruz, hasta el santuario celestial, donde Cristo es nuestro ministro. Mis hermanos, tenemos que entender esto. Que Dios nos bendiga y quiera Dios que podamos estudiar nuestras Biblias, el espíritu de profecía, y no dejemos que ningún hombre nos manipule. Sí, que ningún hombre, ningún teólogo nos manipule, porque tú y yo tenemos las herramientas en las manos, que es la Biblia y el espíritu de profecía. Tenemos una mente y tenemos un Espíritu Santo que inspiró toda la escritura inspirada, para pedirle a Él que nos ayude a entender cuál es la verdad. Y por eso dijo Jesús en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, y preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. Amén.